¿Estamos presenciando un renacer de la Guerra Fría en Europa? Las señales son inquietantes. En Ucrania, las calles arden con protestas y arrestos. En Odessa, miles enfrentan apagones prolongados y falta de servicios básicos. Mientras tanto, Polonia toma una decisión sin precedentes en más de 3 décadas. Reactiva la producción de minas antipersona y refuerza su frontera oriental, enviando un mensaje claro a sus vecinos y elevando la tensión regional. La crisis se agrava porque la Unión Europea rehúsa liberar los fondos rusos congelados, dejando a Ucrania al borde del colapso financiero. Para millones, esto significa mayor incertidumbre y la amenaza real de una recesión severa. En los países bálticos, la presión aumenta con arrestos a figuras rusas y vigilancia intensa a las comunidades. Ignorar estas señales podría dejar a la población expuesta ante crisis energéticas, recortes o incluso un conflicto mayor. Para comprender por qué Europa del Este está al límite, es necesario analizar el contexto y las fuerzas que alimentan esta inestabilidad. ¿Cómo llegamos a este punto? El pasado reciente da pistas sobre el origen y la magnitud de la crisis. La tensión en Ucrania se siente en cada esquina. Los choques entre ciudadanos y autoridades minan la confianza en el gobierno. Las imágenes de protestas y barricadas demuestran que la resistencia social sigue extendiéndose. Odessa vive la peor parte. Desde hace una semana, la ciudad permanece sin electricidad ni agua. Miles buscan refugio en centros improvisados, mientras las calles están bloqueadas por manifestantes que exigen respuestas urgentes, pero las soluciones oficiales llegan tarde y son insuficientes para muchos. La sociedad civil reacciona. Vecinos ayudan a los más vulnerables, pero el gobierno responde con poca transparencia y a menudo con represión. En redes y medios locales, crecen las denuncias de detenciones arbitrarias y falta de información oficial, alimentando el miedo y la desinformación. En un país debilitado por la guerra y la crisis económica, la fractura social amenaza con profundizarse. Mientras Ucrania enfrenta un clima de inseguridad, los países vecinos toman decisiones que podrían alterar el equilibrio regional. Polonia y los estados bálticos refuerzan sus fronteras y ajustan sus políticas ante el temor de una escalada. Polonia ha lanzado una advertencia que sacude la seguridad en Europa. Inicia la producción masiva de minas antipersona, prohibidas por la Convención de Ottawa. No se fabricaban a esta escala desde la Guerra Fría. El gobierno polaco justifica la medida como parte del programa Escudo Oriental, reforzando la frontera frente a amenazas desde Bielorrusia y Kaliningrado. Lo más inquietante es que Varsovia planea abandonar la Convención de Ottawa, lo que permitirá fabricar y almacenar millones de minas desde el año 2026. Funcionarios insinúan que parte de estas armas podría ir a Ucrania y a aliados de la OTAN. Aunque lo presentan como defensa, esto amenaza con convertir Europa del Este en una de las regiones más minadas del mundo. La reacción internacional no se hace esperar. Organizaciones humanitarias, gobiernos europeos y Naciones Unidas expresan alarma. Las minas han dejado décadas de mutilaciones y muertes civiles. El riesgo de una nueva carrera armamentista se percibe como inminente. La militarización de fronteras en Europa siempre trae consecuencias devastadoras, desplazamientos y generaciones marcadas por el miedo. Volver a tácticas de la Guerra Fría podría provocar sanciones, choques regionales e inseguridad para millones. Mientras los gobiernos se atrincheran, la sombra de la guerra y la desconfianza vuelve a la vida cotidiana. Mientras Polonia endurece su postura, Ucrania enfrenta una crisis financiera que paraliza su resistencia. Las tensiones siguen escalando, aumentando la incertidumbre para los ciudadanos. Sin fondos y con la paciencia agotándose, el futuro ucraniano pende de un hilo. La situación financiera de Kiev es más grave de lo que muchos admiten. Aunque la Unión Europea insiste en su apoyo, se niega a liberar los fondos rusos, una cifra decisiva para la supervivencia de Ucrania. Bruselas solo ofrece un nuevo crédito, pero con condiciones duras y fechas inciertas. Existe el riesgo de que los recursos lleguen tarde o limiten la soberanía ucraniana. El presidente Zelensky advierte:
Si no hay soluciones reales, el déficit podría superar los $50.000 millones en menos de 2 años, poniendo en riesgo pagos sociales y defensa en el peor momento posible. Europa enfrenta un dilema: priorizar la solidaridad o los intereses de cada país. La tensión aumenta a medida que crecen las voces que exigen repensar el apoyo a Ucrania ante el agotamiento económico general. Un colapso ucraniano sería un terremoto regional. Si Kyiv entra en insolvencia, las economías vecinas tambalearían y los servicios sociales colapsarían, con consecuencias más allá de cualquier frontera. Pero Ucrania no es el único foco de tensión. El conflicto prolongado extiende temores a otras capitales del este. Cuando la seguridad se convierte en excusa para silenciar voces, se cruzan límites peligrosos. En los estados bálticos, el arresto del historiador ruso Víktor Gushyn en Letonia ha encendido las alarmas. Acusado por simpatizar con temas históricos rusos, Gushyn ejemplifica el aumento del control sobre actividades rusas en Letonia, Estonia y Lituania. En los últimos meses, las autoridades han reforzado la vigilancia sobre eventos y medios vinculados a la cultura rusa. Mientras algunos consideran esto necesario para la seguridad nacional, periodistas y organizaciones internacionales advierten del riesgo de represión y censura. La desconfianza crece entre la comunidad rusa. Muchos sienten que sus libertades básicas están restringidas y que la libertad de expresión depende ahora del clima geopolítico. Europa, otrora símbolo de derechos, empieza a perder credibilidad entre quienes sufren estas limitaciones. El mayor peligro reside en aceptar políticas de excepción bajo la excusa del conflicto. Lo que hoy se justifica por seguridad, mañana podría silenciar cualquier disidencia, erosionando libertades y reputación internacional. Pero la presión sobre las minorías rusas no es el único síntoma de este clima tenso. En Ucrania y Polonia, otros factores contribuyen a la creciente inestabilidad regional. Solo una ciudadanía informada puede rechazar la resignación. En tiempos difíciles, la información es supervivencia. Lo que ocurre hoy en Ucrania, Polonia y los estados bálticos no es solo un titular, es la realidad que marca el destino de millones. Ignorar estos procesos da ventaja a quienes operan en las sombras, mientras la vida diaria se vuelve más frágil. La indiferencia puede dejarte sin recursos cuando más los necesitas. Tácticas de intimidación y nuevas presiones internacionales están moldeando el presente de forma alarmante. La crisis energética, la movilización forzada y el retroceso de derechos civiles avanzan sin freno. Cada decisión en los despachos de poder europeo repercute en la vida de la gente común. La polarización se convierte en el mayor obstáculo para hallar soluciones duraderas. Por eso, mantente alerta y participa en el debate. La vigilancia activa y el intercambio informado vencen la resignación. Así se construye una sociedad capaz de anticipar riesgos y defender sus intereses. La historia enseña que solo con conciencia y solidaridad se supera la crisis. No dejes que la desinformación te arrastre. Forma parte de la conversación y ayuda a dar forma al futuro.